Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de YouTube, el canal veterinario de Sofía García, si me estás viendo desde YouTube, o de Spotify, el canal de Sofía García, si estás escuchando un podcast. Bienvenido a este canal en el que vamos a hablar de temas que nos afectan a los veterinarios, pero son esos temas que no hemos estudiado en la facultad, de los que no se habla en ninguna ponencia o no aprendemos en ningún máster, porque son temas que afectan a nuestra vida como veterinarios y de los que solo hablamos cuando estamos junto con otros veterinarios en petit comité reunidos en algunos grupos. Hoy vamos a tocar un tema que a mí me ha afectado directamente en los últimos años y que veo que también afecta a muchas compañeras, y es el tema de la maternidad y ser veterinaria. Yo tengo dos niños, uno de 10 años y otro de 13 años, y el camino desde que los tuve siendo veterinaria, ya era veterinaria cuando los tenía, trabajaba en clínica, no trabajaba por mi cuenta, sino que trabajaba por cuenta ajena. El camino desde entonces hasta ahora no ha sido fácil. Veo a muchas compañeras que tienen también niños pequeños, que están teniéndolos, que están pensando en tenerlos, y me gustaría tratar este tema hoy de cómo abordamos la maternidad y la veterinaria, porque sé que con un podcast no voy a solucionar todos los problemas a los que nos enfrentamos las madres en nuestra profesión, pero creo que a lo mejor puedo aportar mi granito de arena, por lo menos para que no nos sintamos tan culpables, que creo que es una parte importante del camino de la maternidad siendo veterinaria. Para mí ha sido súper difícil encontrar el equilibrio entre mi vida profesional y mi vida personal. Soy una persona muy exigente conmigo misma y por lo tanto he sido muy exigente conmigo como madre y he sido también muy exigente conmigo como veterinaria, y las dos cosas unidas pues digamos que en algún momento han producido bastantes choques y han hecho que, bueno, pues que una de las dos exigencias ha tenido que ceder, ¿vale? Porque es muy difícil sentirte buena madre sin sentir que estás dejando de lado tu profesión, y al contrario, sentir que eres una gran profesional, que estás muy al día, que estás superpuesta, que ayudas un montón a tus pacientes, y en mi caso a mis pacientes y a mis clientes, que tengo pacientes y clientes diferenciados, y sin embargo no sentir que estás abandonando tus labores como madre, ¿no? Esto es muy complicado. Yo tengo cerca historias de muchas veterinarias a las que admiro profundamente, porque yo las veo, ellas sé que desde dentro seguramente no se vean como unas madres que son capaces de conciliar, pero yo desde fuera sí que las veo, sí que veo como digo, madre mía, no puedo creer, no sé si yo cuando los niños eran muy pequeños tenía tanta paciencia con ellos, con todo lo que hacen, con estar pendientes de la clínica. La mayoría, de las que tengo relación, tienen su propio negocio, lo cual añade una dificultad extra, pero las veo que tienen esa entrega con los niños, son súper pacientes, tanto con los niños como con sus clientes, como con sus pacientes, y a mí me parece esto casi de premio Nobel, porque tener esa paciencia cuando estás en un estado constante en el que hay alguien que demanda tu atención, o bien la profesión o bien tus niños pequeños, y quieres dar lo mejor de ti misma en cada uno de ellos, realmente es muy complicado. Todos salimos adelante, todos encontramos como nuestra fórmula para poder conciliar mejor o peor, pero hay una cosa que yo veo en común, y que es y es la razón por la que he decidido hacer un capítulo sobre este tema. Una cosa que yo veo en común, que todas tenemos, y seguramente pues los padres también, lo que pasa es que nosotros tenemos la parte añadida del embarazo, la lactancia, teniendo tu propio negocio, y eso hace que se complique todavía un poco más, y es la culpabilidad, ¿no? Es la culpabilidad que tenemos porque nosotros nos hicimos muchas veces, cuando te creas tu propio negocio, cuando creas tu propio servicio, pues lo haces pensando por una parte en crecer profesionalmente y en hacer las cosas a tu manera, y por otra parte con esa idealización de que lo vas a hacer para tener más libertad. Pero como muchas veces ocurre que nosotros no sabemos, pues somos muy buenos veterinarios, pero lo que hemos creado es un negocio, y entonces nos falta esa parte de, vale, soy muy buen profesional, pero ¿cómo creo un negocio que me dé libertad? Pues como nadie nos ha aprendido, nosotros vamos aprendiendo a base de golpes, y encima a veces tienes que aprenderlo teniendo tus propios hijos.
Y yo sé que la maternidad, el trabajar, tener, digamos, sentirte a un buen nivel profesional al mismo tiempo que tienes niños pequeños, hoy tiene muchos problemas, todas los hemos vivido, pero hoy en vez de quejarme, que los problemas podría estar aquí 24 horas de canal y todavía no habría terminado de enumerar todos los problemas que tenemos hoy en día las mujeres profesionales cuando queremos ser madres o cuando ya lo somos, sino voy a tratar dos temas. ¿Vale? Una es qué he aprendido yo en mi bagaje como madre veterinaria, por si alguien, bueno, pues en mi forma de organizarme puede encontrar algo de inspiración y le puedo ayudar, porque como yo he cometido errores, pues si los cuento aquí, pues a lo mejor a ti te ayudo y evito que los cometas tú y que te causen algún sufrimiento. Y luego una reflexión pues que quede aquí, ¿no? Porque al final lo que se trata es de encontrar tú la fórmula que sirva para tu caso en concreto. Tenemos diferentes problemas, tenemos diferentes circunstancias, hay quien tiene su clínica y trabaja como veterinaria sola, hay quien tiene un equipo, hay quien trabaja para una clínica pero resulta que lleva un servicio y no sabe muy bien cómo gestionar, llevar ese servicio a la vuelta de la baja por maternidad. Es decir, hay quien está pensando en ser madre y no encuentra la solución perfecta. Entonces hay diferentes soluciones y la idea es pues poner aquí cómo me he organizado yo por si, bueno, pues por si puede inspirar a alguien tanto lo bueno como lo malo, porque yo errores he cometido muchos y entonces pues seguramente pues ayude a alguien para que no caiga en el mismo pozo que yo, ¿no? Cuando tienes niños pequeños, yo hay una cosa que me gustaría poner en valor y es que muchas veces cuando vuelves de la baja de maternidad, a mí me pasó y he hablado con muchas compañeras que me comentan lo mismo, así que veo que es algo común, a veces mal de muchos, consuelo de tontos, pero una de las cosas que nos pasa cuando volvemos de la baja de maternidad es que no tenemos la misma energía para dedicarle a nuestra profesión. Nuestra profesión es una profesión súper demandante, donde tenemos que estar muy formados, muy al día de todo, de las últimas novedades, leerte artículos, te llegan constantemente a tu email, constantemente están llegándote ofertas de las diferentes entidades que hay de formaciones para que estés al día en todos los problemas que atiendes habitualmente en la clínica, ¿no? Y cuando vuelves de tu baja de maternidad, o incluso a lo mejor mientras estás embarazada, ya no tienes esa energía. Lo que pasa es que cuando estás embarazada estás como en una nube, que yo creo que no lo ves todo tan negro, lo ves todo muy positivo. A la vuelta es como que te da ese bajón porque vuelves de dejar a tu bebé y no te apetece nada, la verdad. Y, y entonces muchas veces nos sentimos por una parte culpables porque no quieres dedicarle toda esa energía a la profesión, pero notas como que la profesión se te escapa de las manos y sientes como que estás totalmente fuera de lugar, que hay gente que sabe mucho, que tú te sientes muy pequeña, te sientes que no estás al día. Y creo que esto es un sentimiento muy común que hace mucho daño y que te descoloca mucho porque por una parte lo que quieres es estar con tus hijos y por otra parte sientes que ese estar con tus hijos te está perjudicando en tu carrera profesional. Y ahora yo que lo veo en la distancia, ya que mis hijos ya son más mayores, tienen 10 y 13 años, es decir, mi baja por maternidad ya pasó hace mucho tiempo, ahora que lo veo en la distancia creo que hay que poner las cosas en perspectiva de tiempo muy largo. ¿Vale? Tu carrera profesional es muy larga. Desde que terminas la carrera a los 25 más o menos hasta que te jubilas, no voy a decir edad porque cada vez la cosa va aumentando, pero son muchos años de carrera profesional y realmente vistas las cosas a largo plazo no pasa nada porque un año, 2 años a la vuelta de tu maternidad no estés tan al día, simplemente estás haciendo un trabajo pues más rutinario y nutriéndote de lo que saben otros compañeros o nutriéndote de pedir ayuda a otros especialistas que pueden ayudarte en determinados momentos. Creo que esto es importante ponerlo en valor porque yo sufrí mucho por este tema. En mis dos bajas lo noté a la vuelta que no estaba al nivel y eso me hizo, por una parte, intentar encontrar ese nivel alto profesional que yo tenía, pero al mismo tiempo yo tenía muy claro que quería pasar tiempo con mis hijos y claro, el tiempo es el que es y hay que decidir y la verdad que lo pasé muy mal en esa temporada, en las dos vueltas, precisamente por ese choque vale, no estás siendo tan buena profesional como lo que tú solías ser, que muchas veces también nos lo decimos, pero desde fuera no nos ven así.
porque luego es verdad que a veces, a mí me lo decía algún compañero, decía, ¿cómo te vas a olvidar de esto? ¿Cómo? Y tú tenías la sensación de que te habías olvidado de cosas. Y ahora lo veo con otras compañeras, ¿no? Que dicen, es que me siento que no estoy tan al día, y luego te cuentan casos, te hablan y tú dices, jolín, pues para no estar al día yo veo que lo haces fenomenal. Entonces yo creo que es más una sensación nuestra de, bueno, pues esa autoexigencia que tenemos muchas veces, y que pensamos que, bueno, si no seguimos al mismo ritmo de hacer cursos y de estar formándonos, estamos muy fuera de la onda y no vamos a poder atender a nuestros pacientes, pero no es verdad. Todas tenemos un bagaje profesional, todas podemos nutrirnos de compañeros y todas podemos pedir ayuda a especialistas. Hoy en día hay todo tipo de ayuda que te pueden ayudar con tus pacientes, y a lo mejor si durante una temporada no eres tú la que ofrece todas las soluciones a tus clientes, no pasa nada. ¿Vale? Y también tenemos que asumir esta parte. Quien quiera, claro, hay quien dice, no, yo voy a seguir a un nivel profesional muy alto y prefiero sacrificar otras cosas, está perfecto, pero yo, por ejemplo, en mi caso, ya te digo, por este tema os cuento que sí que para mí supuso un sufrimiento importante, el tomar decisiones que parecía que en ese momento iban en contra de mi carrera profesional, y parecía que mi carrera profesional se iba a estancar, porque lo que decidí fue, pues, que quería estar, dedicarles ese tiempo a los niños mientras eran pequeños. Sin embargo, hoy lo veo en perspectiva y realmente mi carrera profesional no se estancó, simplemente pues en ese tiempo la abordé de otra manera y luego pues le he metido gasolina más tarde, a medida que me lo iba permitiendo el hecho de que, bueno, en mi caso, por ejemplo, pues no tenemos familia cercana, ni mi marido ni yo somos de Madrid, y no teníamos cuando eran muy pequeños, pues no tienes con quién dejarnos cuando se ponen malos, no tienes, digamos, estás más solo, y la conciliación de los horarios es difícil, y entonces pues ya con sobrevivir es suficiente, más allá de pensar en hacer cosas. Y aún así, bueno, me hice másters y cosas que ahora lo pienso y digo, no sé cómo lo hice, pero, pero realmente yo creo que esto es algo que sí que quería comentar, porque lo veo un mogollón de veces con muchas compañeras, y me da pena ver que ellas están con esa sensación que yo tuve, y que ahora, viéndolo con el tiempo, creo que no es una sensación real. Creo que es una sensación que tienes tú misma desde dentro, que no es verdad que seas tan mala profesional como tú te ves por no estar tan al día, simplemente es que tú te sientes fuera y que tu foco no está en ese momento no te emocionas igual con los casos, porque no es lo que más te emociona más a lo mejor pues que tu hijo te ha sonreído por primera vez, o te ha dicho mamá, o se ha quitado el pañal, o estás empezando a darle la papilla de frutas y no le gusta nada, y ese es en ese momento tu foco, y no pasa nada, está bien, no hay ningún problema, no te hacen por ello peor veterinaria ni peor profesional. Y yo creo que esto, pues bueno, por si a alguien le sirve, a mí me pasó así, y yo ahora que lo veo desde fuera, creo que es un tema que se puede tratar. Y luego respecto porque muchas veces el que elegir, ¿no? Yo creo que aquí hay una cosa importante, y es primero desprendernos un poco de nuestro ego, de yo lo tengo que hacer todo, yo tengo que ser muy autosuficiente, yo tengo que dar un nivel muy alto, y bueno, a lo mejor también plantearnos un largo plazo. En este mismo largo plazo es, vale, yo cuánto tiempo quiero estar dedicándome a lo mejor un poco más a mis hijos, y dejar un poco de lado lo que es que yo atienda la carrera profesional, que no quiere decir que la clínica no esté atendida o que no estén atendidos mis pacientes, quiere decir que yo no sea esa persona que lo hago, ¿vale? Creo que esto también es algo que nos tenemos que plantear, que muchas veces cuando vuelves de tener niños no te lo planteas, piensas que todo va a seguir igual y que simplemente tú sales de trabajar y te dedicas a cuidar a tu hijo, y nada más lejos de la realidad, todo se te desmonta por completo, sientes que no puedes organizarte y que no puedes llegar a todo, y creo que es importante tener este pensamiento a largo plazo, decir, vale, pues yo ahora voy a estar unos años con este otro planteamiento que no era el que yo tenía antes, no pasa nada, y luego, a medida que vaya pudiendo, pues voy a organizarme de otra manera. A lo mejor hay quien dice, no, yo voy a seguir igual que estaba y lo llevo bien, pues genial. Pero en mi caso me funcionó el hacerme planteamientos durante diferentes etapas, y yo desde que he tenido niños, la verdad que les digo siempre que muchas veces han sido el motor para que yo hiciera cosas, porque el hecho de que hiciera cosas precisamente se me ocurrían porque era como, vale, ahora llega esta etapa,
necesito enfocarme de esta manera en mi profesión. Venga, pues entonces trabajé de una manera. Ahora llega esta otra etapa en la que necesito enfocarme de esta otra manera en mi profesión. Bueno, pues trabajo de esta otra manera. Que en mi caso a lo mejor como mientras tuve hijos, trabajé por cuenta ajena y trabajé en diferentes sitios y también he trabajado como autónoma y no he tenido equipo hasta que los niños han sido mayores, ¿vale? Y creo que ha sido también una parte de error, que muchas veces queremos seguir haciéndolo todo solas y no se puede. Y creo que hay que sacrificar ciertas cosas para poder crear ese equipo que luego te sostenga cuando tú tengas esa necesidad, ¿no? Porque al final tener equipo es importante. Y cuando digo tener equipo no me refiero solamente a tener que contratar gente, porque a veces contratar gente no te lo puedes permitir. Tener equipo es a lo mejor tener pues una centralita que te coja las llamadas, tener equipos a lo mejor especialistas que vengan a tu clínica, que antes no venían porque lo hacías tú, pero ya no te da tiempo y a lo mejor prefieres cogerte un día libre. Mira, yo tengo una dentista. Mi dentista, por ejemplo, ella no tenía equipo y cuando decidió que ya quería empezar a tener tardes libres, pues 2 días a la semana los especialistas, 2 tardes a la semana venían a su clínica y ella no estaba allí. O sea, eran solo los especialistas los que estaban y eran las auxiliares que tienen las que lo organizan todo, porque son las que conocen a la gente y organizan las citas y todo. Esto es una posible solución, pero hay 1000 soluciones, es decir, el buscar que a lo mejor pues no sea yo la que lo haga todo, está bien, ¿vale? Creo que es una solución que yo no hice en su día y que ahora si volviera atrás sí que lo haría. Entonces, bueno, la idea de esto es, yo ahora mismo sí que tengo bastante buena organización a nivel de conciliación, porque la forma en la que abordo el trabajo para mí es importante que en mi trabajo a mí me motiva mucho, trabajo un montón de horas, le dedico muchas horas, pero necesito esa libertad de poder dedicarle muchas horas cuando lo necesito y también si un día necesito no dedicárselo porque mi hijo se pone enfermo o porque tengo que estar todo el día en el hospital con él, que como me ha pasado alguna vez, pues que también pueda hacerlo. Y para eso también creo que el equipo es muy importante y en mi caso me ha ayudado mucho, aunque me ha ayudado tarde. Esto es una lección que he aprendido tarde, el tener equipo que te ayude, es decir, tarde no, porque me están ayudando y todavía tengo niños, pero creo que debería haber tomado decisiones antes para haber creado ese equipo mucho, mucho antes. Entonces, bueno, pues si a alguien le sirve, creo que es importante eso, desprenderse de no hace falta que lo hagas tú y plantearte tu negocio en el caso de que tengas negocio de una manera diferente y por etapas. ¿Vale? A mí el planteármelo por etapas sí que es verdad que me ha ayudado mucho a tener esa sensación de que sí que no me he perdido la infancia de mis hijos. Es verdad que hay épocas en las que he sufrido mucho hasta encontrar el equilibrio, pero no siento que me lo haya perdido, ¿no? Porque he buscado la manera de que el negocio se adapte a mi vida. Lo siento, pero muchas veces el problema es que cuando vuelves lo que quieres es que tu vida se adapte a la veterinaria y tu vida y los niños no se adaptan. Los niños tienen su propio camino y lo que tienes es que adaptarlo con mucho dolor, con muchas decisiones que a lo mejor no son fáciles, pero que son necesarias para poder crecer en el sentido en que tú quieras. Es decir, las posibilidades de crecimiento profesional y las posibilidades de crecimiento de un negocio son infinitas porque realmente vas creciendo a medida que se te van ocurriendo ideas de crecimiento, pero así como son infinitas, también a veces el negocio te lleva solo. Y yo creo que una de las lecciones que aprendemos con la maternidad es que puedes tomar esas riendas, que a lo mejor si yo en mi caso, por ejemplo, en mi caso particular, si no hubiera tenido niños, a lo mejor no hubiera tomado tanto las riendas de mi profesión, ¿vale? Hubiera dejado que la profesión me llevase, sí, tomas algunas decisiones, pero no unas riendas tan amarradas como las tomas cuando tienes niños, que no te queda más remedio que buscar ese tiempo. Y bueno, pues esta es la reflexión que quería haceros sobre ser veterinaria, ser madre. Creo que es un tema que es importante también sacar a la luz y creo que a lo mejor, bueno, pues puede ayudar a quien estéis en esta situación, hayáis pasado por ello o estéis pensando quizás en cómo organizaros porque todo parece un caos. Y mi recomendación para terminar este podcast de hoy es que busquéis inspiración.
¿vale? A mí me sirvió mucho también buscar inspiración, hay muy pocas, porque a veces seguimos la rueda de la sociedad que es trabaja, trabaja y apáñatelas como puedas, y hay algunas brotes verdes por ahí de algunas mujeres sobre todo que han cambiado las cosas y se organizan bastante bien, aunque ellas también te cuentan que desde fuera se ve todo muy bonito, pero también lleva su trabajo por dentro, pero en comparación con el resto de los mortales se organizan muy bien, y para mí el encontrarlas fue una inspiración porque te das cuenta de que realmente sí que se puede hacer ese cambio, ¿no? Y yo creo que es importante que las busquemos, y aunque sea una entre el millón de mujeres que conoces, pues si ella ha podido, tú también, y a mí por lo menos fue algo que me ayudó mucho para poder organizar mi vida y poder disfrutar de ambos, y sobre todo no sentirme tan culpable cuando elijo en un momento elijo una cosa o elijo la otra. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides suscribirte tanto en el canal de YouTube si me estás viendo desde YouTube o en el de Spotify si lo que estás viendo es un podcast en Spotify, para no perderte ninguno, porque todas las semanas vamos a traer un tema como este para hablar de esas cosas que son necesarias hablar, porque nos sentimos que hablamos con otros veterinarios y que nos sentimos para liberar toda esta presión que a veces sentimos como veterinarios y de las que no se habla, y pues lo queremos traer aquí. Un saludo a todos y que paséis buena semana.